Bien, mis hermanos. Y allí donde estamos sentados vamos a cerrar nuestros ojos para poder abrir la palabra de Dios. Querido Dios, en este momento, al abrir tu palabra, queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo para que podamos ser llenos y edificados conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, para mí es un verdadero placer. Siempre me ha gustado predicar el Evangelio de diversas maneras. Y esta es una de ellas. Por naturaleza me encanta enseñar, ya que me desempeñaba, tuve muy poco tiempo en mi país, desempeñándome como docente en un colegio adventista que creamos con el esfuerzo de muchos hermanos, una iglesia de 120 miembros, y un día nació la idea de decir, ¿por qué no crear un colegio? El mundo arropa mucho a los jóvenes y a los niños, y nos hemos montado en ese desafío en el nombre de Dios y con mucha fe, porque eso fue lo que más nos motivó en este proyecto de colegio, y con mucha fe lo construimos. Y para honra de gloria de Dios, esta semana estuve viendo por Facebook, en el canal que ellos tienen, muchas actividades que hacen para que jóvenes y niños conozcan del amor de Dios y mucho más representantes. La semana pasada, para gloria de Dios, 2 estudiantes de bachillerato entregaron su vida a través de las aguas del bautismo y una representante. Y ese colegio ha sido una bendición para nosotros en ese lugar. Y estando allí, pues me desempeñaba como maestra, como docente de alumnos de bachillerato. Y Dios me ha puesto en este lugar para llevar hoy a ustedes su palabra. Y quisiéramos que nos centráramos en lo que va a ser el tema de esta mañana. Porque si hay algo que debemos seguir edificando en nuestra vida y trabajando en ella, es nuestra fe. Que nada pueda desanimarnos, y aunque vengan las pruebas, porque siempre van a venir y siempre van a estar. No crean que vamos a estar así como light, que no nos pasa nada, venimos, vamos y nos convertimos en un robot. Nuestra vida cristiana se vuelve una monotonía. Pero ¿ha experimentado usted algo que lo haya ayudado a crecer en esa fe que usted ha creído? Y que esa fe que ha hecho usted parte de su vida, pues en la Biblia hay muchas historias de hombres. De hecho, hay un capítulo de Hebreos que habla de hombres de fe, que tuvieron mucha fe. Y acabamos de estudiar de uno de ellos, que fue Abraham. Pero aparte de Abraham, también se mencionan muchos otros en ese capítulo 11 de Hebreos, muchos. Pero aunque ese capítulo 11 de Hebreos no menciona la totalidad de los hombres y mujeres de fe que tuvo la Biblia, en esta mañana vamos a hablar de 3 de ellos. Y vamos a dirigirnos, lo que tenemos nuestras Biblias, al libro de Daniel. Vamos allí al libro de Daniel en el capítulo 3. Y quisiera que se concentraran en esta historia, porque a lo mejor ustedes la han escuchado y han visto cómo a lo mejor en alguna película, alguien que la predicó, una matutina, de alguna u otra manera hemos escuchado esta historia de estos 3 jóvenes que fueron probados, que su fe fue probada y que a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, no desmayaron. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Y dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos de anchura y de anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Mire, si todos recordamos y hemos leído el libro de Daniel, en el capítulo 1 nos menciona que muchos de los
hebreos fueron exiliados y llevados a Babilonia. Luego el rey tuvo un sueño y estaba muy inquieto porque nadie se lo sabía, ni sus magos, ni sus astrólogos, nadie podía descifrar ese sueño. Hasta que Daniel fue puesto en su presencia y en el nombre del Dios vivo le dijo el significado de su sueño y le dijo cuál era el sueño. Era una estatua. Pero Nabucodonosor le dijo al finalizar el capítulo 2 de Daniel, vemos que el rey Nabucodonosor, al escuchar a Daniel y Daniel darle el significado del sueño, engrandeció a Dios. Y dijo que cuán grande era el Dios, se humilló ante Daniel y mandó a que le trajeran presentes e incienso. Pero mucho de eso después, el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios de vuestro padre es Dios de dioses, Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este sueño mío. Hasta allí Nabucodonosor creía en Dios. Pero esa humillación, ese de postrarse, ese de agradecer, ese de reconocer a Dios, le duró muy poco. ¿Saben por qué? Vamos a pedirle a Ever que nos coloque la primera imagen, por favor. Porque el sueño que le había sido revelado a Nabucodonosor era este. Una estatua que tenía varios significados, cada una de las partes de ¿qué? De su cuerpo. Decía por lo menos que la cabeza representaba ¿a quién? A Babilonia. ¿Y era de qué? De oro puro. Luego venían ¿qué? Los brazos y el pecho. ¿Era de qué? De plata. Y representaba a otro reino, a los medos y a los ¿qué? Y a los persas. Luego el vientre era de bronce y representaba otro reino que iba a seguir al reino de los medos y los persas, que era el reino de Grecia. Pero como vamos viendo, los reinos no son estables ante la profecía. Cada una de esas partes era una profecía y un tiempo que se iba que tenía que cumplirse. Luego de ese vientre de bronce estaban unas piernas o unos muslos ¿de qué? De hierro. Y esos muslos de hierro, vamos a ver si logramos ver la imagen. Allí la primera, ahí está. No sé si apagamos un poco la luz para que podamos ver cómo era en realidad la imagen que Nabucodonosor había soñado y la revelación que Daniel le había dicho de parte de Dios. Cada una de esas partes constituía un reino. El reino de Nabucodonosor era ¿qué? La cabeza era de oro, los brazos eran de plata, que representaba Medo y Persia, el vientre de bronce, que representaba a Grecia, las piernas de hierro, que representaban a Roma, y luego los pies estaban mezclados entre barro y hierro. Que ese es el momento de la historia en donde vivimos hoy día. Allí estamos, ahí en esa estatua, ¿en qué lugar nos encontramos en la historia? En los pies. Solo falta que se cumpla algo. La piedra que no fue cortada ni con mano ni con nada, que salió y viene a destruir esa estatua. Pero Nabucodonosor en el capítulo 3 nos dice la Biblia que él no se quedó como que, mi reino va a ser eterno. Había cierto orgullo en ¿quién? En Nabucodonosor, y empezó construyendo la estatua. ¿Saben que él mandó a construir una estatua dice la Biblia allí, en codos y en 60 codos y la anchura de 6 codos? Hablando en el sistema sexagesimal, son 30 metros de alto por 3 metros de ¿qué? De ancho. Imagínense ustedes cuántos son 30 metros de alto. No sé si aquí en España habrá un edificio con 30 metros de alto,
pero de haberlo es bastante ¿qué? Alto. Pero lo más impresionante es que Nabucodonosor manda a construir esta estatua, pero no para hacerla conforme Daniel se la había revelado, sino que dijo, la voy a hacer ¿a qué? A mi voluntad. Si la cabeza significa mi reino, yo la voy a convertir toda ¿en qué? En oro. Y ahí vemos, vamos a mostrar la segunda imagen, por favor. Ahí vemos. Esa fue la estatua que Nabucodonosor mandó a construir e hizo a su voluntad. ¿Toda de qué? Toda de oro. Porque él se creía que eterno, mi reino no podrá ser suplantado ¿por quién? Por ningún otro reino. Pero aparte de esto, la Biblia nos muestra que Nabucodonosor ordenó que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, tesoreros, todo su reino. Y en el versículo 3 nos dicen que todos se reunieron y que el rey había dado una orden o un decreto. Y dice en el versículo 4, y el pregonero anunciaba en alta voz diciendo, se ordena a vosotros pueblos, naciones y lengua, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Sabe? ¿Cuál era la intención de Nabucodonosor construir esta estatua a su voluntad? ¿Qué buscaba? Buscaba, ¿sabe qué? Adoración. Y el conflicto de este mundo entre Satanás y Cristo se centra también en la adoración. Nabucodonosor en ese momento quería la adoración de toda Babilonia y que él era el único ser supremo que existía en ese lugar. De hecho, él sabía que dentro de su territorio había gente que no lo iba a cumplir. Porque si estaba muy seguro de que en realidad era un rey querido, ¿ustedes creen que había hecho este decreto? No. Mas sin embargo lo escribió para poner a prueba a muchos. Y en realidad eso fue lo que pasó. Habían 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Jóvenes íntegros. Pero lo que me llama poderosamente la atención de esta historia son 2. Uno, que Daniel no estaba. Y muchos se preguntaban, ¿dónde está Daniel en todo esto? Había muchas posibilidades. Acababa de ser nombrado, o ya había sido en el capítulo 2, al finalizar dice que fue nombrado gobernador. Y a lo mejor andaba en negocios, y el rey lo mandó a negocios para librarlo del decreto. Es una posibilidad. Pero también, aparte de ese hecho, era que solamente eran 3. La historia relata de 3. Pero si usted se va a los primeros versículos del capítulo 1, dice que cuando los hebreos, Israel y Jerusalén fue sitiada, se trajeron a muchos jóvenes. Muchos. No solamente a Daniel y a Sadrach, Mesach y Abednego. Eran muchos los jóvenes que se traían. Cuando se hizo la prueba de la comida, eran muchos. Pero la historia del capítulo 3 nos muestra que estos 3 jóvenes, al oír el sonido de los instrumentos musicales, imagínense qué cantidad, era una llanura, estaba la estatua erigida, y al oír todo el mundo el sonido de los instrumentos tenía que ¿qué? Arrodillarse y adorar. Una cantidad de gente, estaba el rey, sonaron las trompetas, la zampolla, el salterio, todo, y todo el mundo al suelo. Pero de repente pasó algo, y es lo que muestran los versículos siguientes. Dice,
que cuando sonó todo eso, en el versículo 8, por eso en aquel tiempo algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron nombrados. Él dijo, hay unos jóvenes, pero si se hubiera quedado la historia hasta allí, uno dice, habían bastantes jóvenes, pero los nombraron, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no quisieron ¿qué? Ellos no han querido postrarse. Y el versículo 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos delante del rey. Y habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que os he levantado? ¿Saben? La soberbia de Nabucodonosor hizo que estos jóvenes fueran traídos a su presencia y él los interrogara. Y es verdad, él quería saber qué motivaba a aquellos jóvenes a no arrodillarse y brindar adoración. ¿A quién? A la estatua. Pero él pedía obediencia. ¿Saben que hay algo contradictorio en esta historia? Nabucodonosor pedía ¿qué? Obediencia. ¿Pero acaso él era obediente? ¿Era Nabucodonosor obediente? No. Porque él en el capítulo 2 reconoció que no había otro Dios como el Dios de ¿qué? De Daniel. ¿Pero qué se hizo allí? Una estatua. ¿Qué nos dicen los mandamientos de Dios? Que nosotros no debemos adorar ¿qué? Imagen. Nuestra adoración se centra y debe centrarse siempre ¿en quién? En nuestro Dios, en el Altísimo, en el Padre ¿qué? En el Padre Supremo. Pero ¿saben, mis queridos? Que esa historia de ese momento con esos jóvenes se repetirá en nuestros días. Yo no sé cuál es su historia, pero yo sí conozco la mía. Y allí, mire lo que pasó. Después que fueron interrogados, en el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron a Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Él lo sabía. ¿Sabía o no sabía que eran hijos de un rey celestial? Sí lo sabía. ¿Habían demostrado en otra oportunidad que eran hijos del rey de reyes? Claro, cuando el momento de la comida. Nabucodonosor conocía a Daniel y sabía quién era Daniel. Daniel oraba. Eso lo veía Nabucodonosor y él reconocía. Y por eso los jóvenes le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre todo eso. Mas sin embargo, mire lo que sigue diciendo el versículo 17. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, oh rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Guau! ¡Qué señal poderosa de fe! ¿Y ustedes creen que porque los jóvenes respondieron eso, Nabucodonosor les dijo, ¡ay, qué bonito, mire, qué leales son a su Dios! Vayan y se sientan tranquilos que yo no les voy a hacer nada. La ira de Nabucodonosor, como todo hombre que ansía su adoración, dijo, no, esto no se va a quedar así. Hay un decreto y hay que cumplirlo. Y fueron echados al horno del fuego y ese horno había sido puesto a calentar 7 veces. Y dice la Biblia que los hombres que se acercaron a meter ¿a quién? A Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, se quemaron. Yo no sé, mis hermanos, cuál ha sido su horno de fuego en este caminar con Dios. Solamente usted conoce cuál ha sido su horno de fuego. Una enfermedad, una crisis económica, el terrible hecho de ver a sus hijos fuera de ¿qué?
de los caminos del Señor. Yo no sé si su horno de fuego ha sido que su trabajo, pero Dios sí promete algo, que en cada situación que sus hijos atraviesen, Él les va a estar ¿qué? Él va a estar presente. Porque Él lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego. Y si quieren saber qué fue así, vamos a seguir leyendo. Porque fueron echados al horno de fuego, porque Nabucodonosor se llenó de ira. Y el versículo 21, mire lo que sigue diciendo. Así pues, estos hombres fueron atados con sus manos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y había calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado una quemada. Si ven mis manos, tengo muchas heridas de quemadas cocinando. Pero, ¿sabe qué es terrible? No sé si usted lo ha visto, una persona quemada. El dolor, si usted siente un dolor con una simple quemada, ¿cómo será aquellas personas que se han quemado completa? El dolor es terrible, ¿saben? Y ese dolor los lleva hasta la muerte, porque les produce un paro. Y son tratados en otro lugar. Ahora fíjese que este horno estaba tan caliente y estos jóvenes fueron echados allá. Y la historia sigue diciendo, el versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a su consejo, ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, y dijo, y sin embargo yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Oye, mire, qué bendición. ¿Quién creen ustedes que era ese cuarto que se paseaba con Sadrach, Mesach y Abednego? Mis hermanos, no era otro sino Cristo Jesús. Por eso les dije o les acabo de decir, yo no sé por cuál horno de fuego está pasando usted. Yo no sé porque no los conozco a ninguno. Nabucodonosor impuso una adoración a él, a la estatua. Dios nos impone una adoración solamente ¿a quién? A Él. Una fidelidad completa ¿a quién? A Él. Pero ¿sabe? Que cada uno de nosotros, si estamos aquí, no es por mera casualidad. Dios nos ha traído a sus pies. Dios quiere que nosotros también seamos probados en el fuego de las pruebas de esta vida. Dios no nos dice que las cosas después que aceptamos seguirle, nos bautizamos, Dios nos prometió una vida ¿de qué? De felicidad. Porque muchos han pensado eso. Y sin embargo hay muchas iglesias que predican eso. Ven a los pies de Jesús y serás feliz, habrá prosperidad. Sí puede ser que haya todo eso, pero junto con eso van a haber ¿qué? Pruebas. Y es cuando vienen esas pruebas que muchos dicen, no, yo no soy capaz de pasar por ese horno. Yo no soy capaz de atravesar, ¿por qué? Por ese fuego, eso es mucho para mí. Y así como lo hemos visto bajar a las aguas bautismales, también los hemos visto ¿qué? Salir por donde entraron y no volver jamás. Pero si usted está aquí, si yo estoy aquí, si mis hermanos que nos observan están allí, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y aunque pasemos por el horno del fuego, sea cual sea, porque cada uno sabe qué horno ha pasado. Quizás en mi vida de estudiante en la universidad pasé por muchos hornos de fuego. Porque
Como todos saben, en la universidad, bueno, allá en Venezuela se dan clases los sábados. Y muchas veces me fue pues puesta a prueba. Una carrera que pude haber sacado en 4 y 5 años, y muchos de mis amigos me decían, oye, pero ya nosotros salimos. Yo me pude haber echado 7 años estudiando mi carrera de educación integral. 7 años. Y muchos de mis compañeros cuando yo ya salí decían, oye, pero hasta ahorita. Y es que ¿saben por qué? Porque había muchas materias que habían que presentarse en los días sábados. Y no. Decía no. Y varios compañeros, pero anda y pídele permiso al pastor de tu iglesia para que puedas presentar el examen, para que puedas asistir a las clases de los sábados. ¿Y era cuestión de pedir permiso? No, era cuestión de fe. Y ese era mi horno que yo estaba pasando por ese momento. Y pude haberme derribado porque salir graduación tras graduación y yo todavía allí. De alguna manera Dios proveía para que esa materia la presentase en otra oportunidad. Había un momento en que era cambiada de los sábados para cualquier día de la semana. Solo que el Señor me estaba probando en ese momento. Y yo no sé cuál ha sido su horno, mi hermano y mi amiga. Yo no sé. Quizás su trabajo. Quizás decir, no trabajo este día porque sé. Quizás el matrimonio ha sido también su horno de fuego. Sus hijos. Y no ver acabada alguna de sus metas, todavía puede y debe seguir siendo ese horno de fuego que está en este momento transformando su vida, puliendo su carácter, como lo decía David. Lo único que vamos a llevar al cielo se llama nuestro carácter. Eso que tratamos de edificar, de purificar a través del fuego de la prueba. ¿Quedó la historia hasta allí? Sadrach, Mesach y Abednego fueron acompañados ¿por quién? Por el mismísimo Cristo Jesús. ¿Y es que acaso usted no se ha visto acompañado de Dios en ese medio de la prueba que está pasando? Yo sí lo vi. Y aunque me duró muchos años, yo lo vi, ahí estaba. Y estuvo porque siempre daba la solución a todo. Habían 3 jóvenes, eran estos jóvenes judíos, fueron echados, recibieron sus castigos. Nabucodonosor los echó al horno de fuego y su impresión fue ver 4 personas en vez de 3. Cuando esto ocurrió, Nabucodonosor, la historia sigue diciendo y dice así, en el 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas intactas, ni siquiera olor a fuego tenían. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho comida a leña. Yo lo he hecho. Y duro, por más que me bañe, hasta 3 días con ese olor a leña impregnado en el cuerpo. Dice la Biblia que estos jóvenes, por más de la candela que llevaron, sus ropas estaban ¿qué? Intactas. Su cuerpo igual, sin una llaga. Y más aún, ni siquiera olían a olor a leña, a candela, nada. Estaban ¿qué? Intactos. Su fe había sido probada, pero lo más maravilloso es que ellos sabían que Dios iba a estar. Y aunque dijeron, y si Dios no nos librare, igualito no nos vamos a ¿qué? A devolver. ¿Saben qué? Les cuento lo que yo vivo, porque no, como les digo, no sé
cómo es vivir cada uno su fuego. Pero en Venezuela, últimamente, el que no se sacaba un carné de la patria, no tenía comida, no tenía nada. En mi lugar de trabajo, yo trabajé, porque la educación la ejercí 5 años acá, de atrás, pero 28 años en un tribunal, porque aparte de educadora soy abogada. Y en ese tribunal habíamos 10 personas trabajando. Y la orden era, todo el mundo se saca el carné de la patria. Todos, porque si no, no hay comida, no hay casa, no hay alimentos, no hay salud, no hay nada. Al principio me acompañaron 3. Nosotros no nos vamos a sacar eso. Yo decía, yo no me voy a sacar eso. Porque para mí era como de que me dijeran, ¿vas a trabajar en sábado o en domingo? Yo estaba muy clara que si daba mi paso a obedecer lo que el gobierno estaba imponiendo, sabía que iba a ser esclava ¿de quién? Del gobierno. No lo hice. Esos 3 que me acompañaron, poco a poco fueron cediendo, y yo fui la única que quedé de 10 que nunca. Porque eso iba en contra de lo que yo creía. Y quizás eso fue lo que nos hizo salir de nuestro país. El sistema de vida que nos estaban imponiendo. Y que yo sabía que al salir de allí, Dios también iba a ser. Salimos nosotros 3, primero salieron mis hijos y último salimos nosotros 3. Pero en cada vuelo no había un pasajero ni 3, había uno más que era Cristo Jesús. Él nos acompañó. Hermanos, por eso le digo, y vuelvo y repito, no sé cuál ha sido su prueba de fuego. No sé cuál ha sido su prueba de fe, que lo mantenga todavía, que su fe sea incolume, intacta, que nada la haya movido, sí. Mientras sigamos en esta tierra, la duda, el desánimo nos pueden acompañar. Pero lo único que no nos puede abandonar es nuestra confianza en ¿quién? En Dios. Él va a estar allí porque Él lo prometió. Él dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está allí. Aunque a veces nos sintamos solos, yo lo he sentido llegando aquí. A veces le dije a mi hijo el sábado, me he sentido sola porque mi vida allá era, le decía a Dalis, rondaba en la iglesia, casa, colegio, iglesia. Eso era mi vida. Y llegar a un país extraño y acostumbrarnos a culturas, a lo que estudiábamos en la escuela sabática, no es fácil. Pero sí una cosa estoy segura, que Dios ha estado allí. Porque si no, yo creo que ya hubiera comprado un boleto y media vuelta. Pero no, nuestra fe se trabaja de esa manera. Dios la forma a través de situaciones en nuestra vida que nos hacen cada día depender más de ¿quién? De Él. ¿Usted no ve que Dios en su misma palabra dijo, así como vienen las pruebas, yo también les daré ¿qué? La salida de cada una de ellas? Pero al salir, ¿cómo salimos de cada prueba? Más fortalecidos. Porque la que viene o las que vienen detrás nos van a hacer más ¿qué? Más fuertes y victoriosos. Quiero que mostremos la otra imagen. Saben, mis hermanos, que Nabucodonosor, luego de que los jóvenes fueron sacados, luego que los jóvenes fueron sacados del horno de fuego, él dio otro edicto. Y el edicto que dio dijo así, el versículo 28, y Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cual no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¡Qué hermosa bendición!
¿Ha salido usted victorioso en el nombre de Jesús como salió Sadrach, Mesach y Abednego de su prueba? Oye, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo se sentían Sadrach, Mesach y Abednego? Después que el rey dijo que nadie diga blasfemia en contra de su Dios, porque es el Dios verdadero. Miren, Nabucodonosor sabía que el Dios que estaba allá arriba de los cielos era el Dios verdadero. Y no lo vemos sino hasta de unos capítulos más adelante, cómo Dios ama tanto a Nabucodonosor que tiene que someterlo a una prueba muy fuerte para que él reconociera quién era el Dios. Sigue trabajando aún en las personas que se resisten ¿a qué? A recibirlo. Hay otra imagen que quisiera compartir. Allí estaban ellos en el fuego. Más adelante, Ever, por favor. Allí. Y con esto terminamos. Sabe que en los últimos días, mis queridos hermanos, habrá un paralelismo entre Daniel 3 y Apocalipsis 13. Lo que acabamos de estudiar en Daniel 3:1 dice que había un soberano poderoso, que era ¿quién? Nabucodonosor. En la profecía de Apocalipsis 13, en los tiempos finales también habrá un soberano poderoso. Y todos sabemos quién es. ¿Sí? Había una imagen falsa. En los tiempos finales también habrá una imagen falsa. ¿Saben cuál es esa imagen? Cambiarán el sábado, ¿por qué? Por el domingo. La persona, ese soberano poderoso que habrá en ese momento, anda en busca de adoración. Satanás utiliza a hombres para que por fin lo que él tanto ha conseguido se cumpla, que es buscar adoración para él. Y crea un día, el domingo. ¿Y sabe qué? Ese va a ser el edicto. Así como Nabucodonosor hizo un edicto y lo firmó y dijo que el que no se arrodilla iba a ser echado en el horno de fuego, cuando se decrete la ley dominical, que ya está casi que en estudio casi para ser firmada. Faltan algunas pequeñas cosas por cumplirse y vendrá entonces el edicto, donde nos encontraremos usted y yo en medio de esta. Porque nos dice que este edicto busca ¿qué? Adoración. Habrá una unión entre la iglesia y el Estado. La política se va metiendo entre la religión y en todas, menos en una, en la que tiene el mensaje verdadero, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa iglesia se mantendrá ¿qué? Incolume, porque la fe de cada uno de sus miembros ha sido probada, y cuando llegue ese momento, usted y yo digamos, aunque Dios no me libre, yo no guardaré ¿qué? El día domingo. No participaré de ¿qué? De las actividades de la iglesia de Babilonia. Y por último, el que no la cumpliere será llevado a pena de muerte. La historia de la iglesia primitiva y de la iglesia de la Reforma protestante se volverá a repetir en los últimos días. Ever, por favor. Muchos cristianos fueron llevados al fuego. Jerónimo, Juan Hus, Calvino. Si quiere, leamos el libro del conflicto de los siglos y allí encontraremos a todos estos hombres que entregaron sus vidas, que sus vidas fueron quemadas en la hoguera, algunos decapitados, otros descuartizados. ¿Por qué? Porque tal Sadrach, Mesach y Abednego no permitieron
que lo que ellos conocían, la verdad que conocieron, los hubiese deshonrado a Dios. Prefirieron morir. Y muchos dirán, pero ¿por qué no fueron librados como Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Sabe que Dios, para algunos, veremos la muerte antes de estas situaciones? ¿Por qué? Porque sabe Dios y nos conoce a nosotros. Pero los que permanezcamos vivos para ese momento, lo más que podemos pedirle a Dios es que nuestra fe cada día vaya en aumento, para que al llegar ese momento nos mantengamos firmes y fieles al Señor. Y por último, cada uno de nosotros sabe que al atravesar estas pruebas, mi obediencia a Dios está por encima de cualquier de cualquier ley, de cualquier edicto, porque es necesario obedecer a Dios antes que a quién, antes que a los hombres. La fidelidad puede costarnos, incluso nos llevará a la muerte. Sí, mis hermanos, el ser fieles a Dios incluso nos llevará a la muerte. Y el camino que nos lleva al cielo no es fácil, pero no es imposible, porque todos debemos recordar que Dios dejó en su palabra que Él estará con nosotros todos los días. Y pronto recibiremos ese galardón, después de haber pasado por todos esos hornos de fuego, que lo que quiere Dios es que usted y yo seamos purificados. ¿Sabe qué hace el fuego? Purificar. Y esos son los que hacen las pruebas que atravesamos, purificar nuestra vida, librarnos del yo, del que yo puedo sin Dios. Y en medio de esta sociedad que hoy en día dicen, yo soy mi Dios, yo creo en mí, yo no creo en más nadie, yo soy capaz, yo soy. En medio de un mundo así, que nuestra fe se mantenga intacta, firme, porque muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Y a cada uno nos será dada la corona de la vida. Y tal como lo dice el apóstol Pablo, retén tu corona para que nadie te la quite. Cada uno de nosotros recibirá una. Y con ella, estrellitas. ¿Y sabe qué significan cada estrella? Las almas que nosotros traímos a los pies de ¿quién? De Cristo Jesús. Amados hermanos, el fin está cerca y quizás las pruebas de esta vida debilitan nuestra fe. Pero una cosa sí hemos de recordar, que las promesas de Dios se cumplirán y que la profecía de la estatua de Nabucodonosor, lo único que falta por cumplirse es la piedra. El momento en que la piedra aparece y destruye aquella imagen y no queda nada, sino una montaña que se forma con sus pedazos. Pero esa piedra representa ¿a quién? La venida de Cristo Jesús por su pueblo, por cada uno de aquellos que hemos sido fieles y nos hemos mantenido en sus caminos, obedientes a sus mandatos, sin que nada ni nadie nos mueva de lo que hemos creído. Y diremos con gozo, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Oye, qué hermoso, yo anhelo ese momento, yo lo anhelo. Ver venir a Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Y sabe que en ese momento en que nuestros ojos lo vean, acabaremos de pasar por un tiempo de angustia cual nunca ha habido en la tierra. ¿Estamos preparados para ese momento? Muchos pensaron que el COVID era lo peor. Vendrán muchas cosas más. Pero a medida que vamos camino al cielo, nuestra fe se va purificando y nosotros también. Nuestro carácter se va puliendo y llegaremos a la santidad sin la cual
nadie verá a Dios. Que Dios me los bendiga y que cada uno de nosotros en nuestro corazón sienta el verdadero deseo y la necesidad urgente de un Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Que Dios me los bendiga.